Revelación 32, el libro 1, primera parte. Sobre cómo tras el consejo de Dios la esposa elige la pobreza para ella y renuncia a las riquezas y deseos carnales, sobre la verdad de las cosas a ella reveladas y sobre 3 personas notables mostradas a ella por Cristo. Has de ser como alguien que se desprende y a la vez cosecha. Tienes que desprenderte de las riquezas y cosechar virtudes. Deja estar aquello que pasará y acumula bienes eternos. Abandona las cosas visibles y hazte con lo invisible. A cambio del placer del cuerpo te daré la exultación de tu alma. A cambio de las alegrías del mundo te daré las del cielo. A cambio del honor mundano, el honor de los ángeles. A cambio de la presencia de la familia, la presencia de Dios. Y a cambio de la posesión de bienes me daré a mí mismo, dador y creador de todas las cosas. Responde por favor a las 3 preguntas que te voy a formular. Primero dime si quieres ser rica o pobre en este mundo. Santa Brígida respondió: Señor, prefiero ser pobre, pues las riquezas me crean ansiedad y me distraen de servirte. Dime, en segundo lugar, si has encontrado algo reprensible para tu mente o falso en las palabras que oyes de mi boca. Y ella dijo: No, Señor, todo es razonable. Tercero, dime si el placer de los sentidos que tú has experimentado antes te agrada más de los que los gozos espirituales que ahora tienes. Y ella respondió: Me avergüenzo en mi corazón de pensar en mis deleites anteriores y ahora me parecen como veneno, más amargo cuanto mayor era mi deseo de ellos. Prefiero morir antes que volver a ellos. No se pueden comparar con el deleite espiritual. Por lo tanto, dijo él, puedes comprobar que todas las cosas que te he dicho son ciertas. ¿Por qué entonces tienes miedo o estás preocupada de que yo retrase todo lo que he dicho que se hará? Ten en cuenta a los profetas, considera a los apóstoles y a los santos doctores de la Iglesia. ¿Descubrieron ellos algo en mí que no fuera la verdad? Es por esto que a ellos no les importó ni el mundo ni sus deseos. ¿O por qué crees que los profetas predijeron acontecimientos futuros con tanta antelación si no hubiera sido porque Dios quiso que ellos dieran a conocer las palabras antes que los hechos para que los ignorantes fueran instruidos en la fe? Todos los misterios de mi encarnación fueron dados a conocer con antelación a los profetas, incluso la estrella que guió a los magos. Ellos creyeron en las palabras del profeta y merecieron ver aquello en lo que habían creído, y se les dio certeza en el momento en el que vieron la estrella. De la misma forma ahora mis palabras han de ser anunciadas, después vendrán los hechos, y se creerá en ellos con mayor evidencia. Fin de la primera parte. Comentario. Muy interesante cómo nuestro Señor, al interrogar a Santa Brígida, pues logra por supuesto una confirmación de parte de ella, de cómo ella prefiere todo lo celestial a lo mundano, algo a lo que nosotros estamos llamados. Cómo vivir en el mundo, despreciando lo mundano y amando siempre lo celestial. Y una de las claves que le da acá nuestro Señor a Santa Brígida para lograr esto es que nosotros debemos aprender a ver todo con los ojos espirituales. Siempre a vivir una vida espiritual. Nosotros desarrollamos unos ojos espirituales que nos permiten ver las cosas como las ve Dios y no como las ven los hombres. Pero esto se obtiene mediante la práctica de las virtudes, mediante la oración, mediante el enamorarnos más de Dios, ¿no? La vida espiritual consiste justamente en eso. Cuando nuestro Señor le dice a Santa Brígida que por qué tiene miedo de que nuestro Señor haga o no haga las cosas que Él ha prometido, si finalmente todo se cumplirá en su debido momento. Y es como nosotros debemos afrontar, por ejemplo, ahora que estamos entrando a estos tiempos tan atribulados, a los últimos tiempos, nosotros debemos saber que nuestro Señor tiene un plan con medida, con su propia medida de cómo desarrollar las cosas. ¿Qué es nuestro deber? Consiste en entregarnos al máximo a Él, en vivir una vida lo mejor espiritualmente posible, lo más elevada, para que así nuestro Señor pueda hacer todo su plan en nosotros, que es ninguna otra cosa más que salvarnos, rescatarnos y darnos felicidad, como lo dice acá nuestro Señor y como le dice a Santa Brígida. ¿Acaso los placeres del mundo te son tan placenteros como lo espiritual? Y Santa Brígida dice que prefiere morir antes que volver a esos placeres que ella sentía en la carne, en la piel, en el cuerpo, en todo,
si los prefiriera a cambio de los placeres celestiales, de los consuelos celestiales. Y yo sé que muchos de nosotros hemos experimentado grandes consuelos en la oración, grandes consuelos celestiales que nos hacen decidirnos definitivamente a vivir una vida espiritual para poder ver todo con los ojos de Dios y no para preferir el mundo. Una revelación bastante interesante, donde también el Señor nos invita a la paciencia, sabiendo que aun cuando las cosas el mundo las haga ver como diferentes, Dios tiene un plan para nosotros, para cada uno, para el mundo en general, y va a cumplir ese plan al pie de la letra, solo que los tiempos, las medidas, todo eso son de Dios y no de los hombres. Que sea la Virgen Santísima quien ore por nosotros para que seamos cada día más espirituales, menos mundanos, y podamos así desarrollar los sentidos del Espíritu que nos permitirán alcanzar una felicidad verdadera y duradera. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, Santa Brígida, ruega por nosotros.